Muy buenas compañeros y compañeras. El día de hoy, para el curso de Matemáticas 3, vamos a hacer uso de algunos de los conocimientos adquiridos durante el curso para el análisis de aerogeneradores. A esta exposición o a esta presentación quisimos llamarle Física aplicada a los aerogeneradores. Eh, Esta presentación pues, va a ser presentada por José Alejandro Kenan y mi persona, Juan Esteban Rodríguez. Esta presentación consta de 4 ítems. Compañero Kenan les va a hablar de la segunda ley de Newton y del teorema de la energía cinética. Y yo les voy a entrar a hablar de los aerogeneradores y pues la máxima eficiencia de estos. También tiene añadido pues un ejercicio con aerogeneradores, un ejercicio más práctico. Segunda ley de Newton. Físico matemático y también astrónomo Sir Isaac Newton nos plantea la segunda ley de Newton, el principio fundamental, la cual, como concepto general, establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que éste recibe, de manera que, como lo podemos ver en la imagen, varias fuerzas aplicadas a un objeto dan como resultado una sola fuerza o vector resultante. Entonces, Newton plantea que la masa multiplicado por el vector aceleración es igual a la sumatoria de todas las fuerzas resultantes. Entonces, simplificando, se tiene que la masa por la aceleración o el vector aceleración es igual al vector fuerza resultante. Entonces, a continuación, se sigue explicando el teorema de la energía. Está denotado por la letra W, la cual es el trabajo o la energía, y es igual a la integral del vector fuerza resultante, multiplicado por un cambio infinito decimal de la posición. Entonces se tiene y se está dado que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. También se tiene que la velocidad va a ser igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, siguiendo con el trabajo o la energía y recordando que el vector fuerza es igual a la masa por la aceleración, se sustituye los valores, en donde la masa sale de la integral al considerarse una constante. Entonces, también recordando que el vector aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, se hace otra vez el reemplazo en la fórmula, de modo que nos queda que el trabajo o la energía es igual a la masa por la integral de la velocidad de la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Esto multiplicado por un cambio infinito decimal de la posición. Entonces, como resultado tenemos que la derivada respecto a la posición respecto al tiempo es igual a la velocidad. Entonces reemplazamos el valor en la integral nuevamente, de modo que el trabajo va a ser igual a la masa de la integral desde una velocidad inicial a una velocidad final, la cual, la cual tiene como denotado el vector velocidad. Entonces, al resolver esta integral de la velocidad, tenemos como resultado a la masa por un medio de la velocidad al cuadrado. Esto evaluando en los límites de integración y asumiendo que la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundos, se tiene que, como resultado, el trabajo o la energía va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. El teorema. Bueno compañeros, mi nombre es Juan Esteban Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar un poco de los aerogeneradores y pues realizar análisis matemáticos para entender un poco más estos aparatos, estos dispositivos.
Entonces, antes de entrar a lo que es el análisis matemático, vamos a entrar por unos conceptos previos, unos conceptos base para entender un poco más. Lo primero es que estos dispositivos, los aerogeneradores, lo que hacen es transformar la energía cinética entregada por el viento, a la cual le vamos a nombrar velocidad del viento 1 o V sub W1, que es la de entrada a las aspas del generador, y una velocidad del viento de salida, a la cual le vamos a llamar V sub W2, que es la velocidad de salida del aerogenerador o velocidad del viento 2. Cabe destacar que pues, la velocidad del viento de salida del generador siempre será menor a la velocidad de entrada, entendiendo que al pasar por el generador se van a producir una especie de pérdidas, que más bien sería la velocidad con la cual giran las aspas, entregada pues por esta velocidad del viento 1. ¿Puede el aerogenerador tomar toda la velocidad del viento? Es decir, puede ser esta variable v omega 2 ser igual a 0. Si fuese igual a 0 significaría que el aerogenerador tomase toda la energía del viento y se acumularan las aspas, lo cual no tiene ningún sentido. Por tanto, pues vamos a realizar el análisis correcto para entender un poco más esto. Los aerogeneradores transforman la energía cinética del viento en energía mecánica al mover estas aspas que están acopladas al rotor de una máquina eléctrica, un generador eléctrico que pues al girar produce una diferencia de potencial en bornes, es decir, pues produce energía eléctrica. Aquí vemos pues lo mismo que les cuento, una velocidad de entrada, una velocidad de salida del generador y la velocidad del generador propiamente. Entonces vamos a hacer uso primero pues de unas ecuaciones. Ya el compañero Alejandro Kenan nos explicaba de dónde sale esta fórmula de la energía cinética. Vamos a añadir lo que sería el caudal o flujo másico, que se refiere a el cambio de la masa respecto al tiempo. ¿Sí? En este caso sería la masa del fluido, perdón, que sería en este caso pues el aire que entra, ¿sí?, al aerogenerador y pues sale posteriormente. Podemos definir el caudal másico entonces como, bueno, definido por m punto, por ρ, que significa la densidad del fluido, se puede escribir como la densidad del fluido, en este caso el aire, a como el área. En este caso tenemos que el área es el área de un círculo de radio r entregado por la longitud que tienen las aspas del aerogenerador. Como podemos observar aquí, tiene un radio r entregado pues por las aspas y dado pues por la ecuación pi por r al cuadrado. Y también tenemos lo que sería la velocidad, en este caso sería la velocidad del viento, del fluido. También pues aplicando la segunda ley de Newton, la potencia desarrollada por pues, una fuerza puede escribirse como el cambio de la energía respecto al tiempo o la derivada de la energía respecto del tiempo. Ya con estas ecuaciones, con estos saberes previos, podemos entrar a analizar de una manera más detallada el funcionamiento de estos dispositivos, de estas máquinas.
Entonces lo que hacemos es reemplazar, sacamos lo que sería la energía del viento de entrada y la energía del viento de salida del generador. En este caso pues tenemos la energía del viento 1 como un medio de la masa por el viento 1 al cuadrado y la energía del viento 2 como un medio de la masa por la velocidad del viento 2 al cuadrado. Del viento 2. Entonces, bueno, es un análisis igual de la ecuación de la potencia, que es el cambio de la energía respecto al tiempo, y tomando al viento como una constante, derivamos entonces la masa respecto al tiempo, obteniendo así pues la misma expresión del caudal o flujo másico, que pues, es el cambio de la masa respecto al tiempo, en ambas, tanto en la potencia de entrada como en la potencia de salida del generador. Para determinar esta potencia que hay en el generador, solo basta realizar la diferencia entre ambas potencias, la potencia de entrada y la potencia de salida, obteniendo entonces la expresión de que la potencia en el generador será igual a un medio del flujo másico por la velocidad de entrada al cuadrado menos la velocidad de salida al cuadrado. Reemplazando el flujo másico por la densidad del aire por el área por la velocidad, tenemos que la potencia del generador sería igual a un medio de la densidad del aire por el área, que pues como ya les mencionaba, es el área de el generador entregada pues por las aspas. En la velocidad del generador, esta velocidad, que sería un promedio entre ambas, ya vamos a entrar a analizar más a detalle eso, multiplicado por la velocidad de entrada, esta velocidad del viento 1 al cuadrado menos la velocidad de salida, que sería esta velocidad al cuadrado. Como comentaba antes, podemos determinar la velocidad en el generador como un promedio de la velocidad de entrada y la velocidad de salida del generador. Entonces, lo que haríamos sería sumar ambas velocidades, la de entrada y la de salida, y dividirla entre dos para sacar el promedio. Esto también se le conoce como la hipótesis de Rankine-Probe, pero pues no vamos a entrar mucho en eso. Sacamos el promedio de la velocidad y lo reemplazamos en la ecuación que ya hemos sacado anteriormente. Podemos sacar este 2 con este 2, multiplicarlos y pues nos queda un cuarto de la densidad por el área del generador, dada, como les digo, por esta radio, depende de la longitud de las aspas, por la suma de la velocidad de entrada y la velocidad de salida de la máquina, multiplicado por la velocidad de entrada al cuadrado menos la velocidad de salida al cuadrado. Esa sería entonces la ecuación que nos determina la potencia en ese aerogenerador. Ahora vamos a determinar cuál sería la eficiencia máxima que nos podría proveer de este aerogenerador. Es decir, cuánta energía del viento, cuánta energía cinética podría aprovechar este dispositivo para generar energía eléctrica. Entonces tenemos esta relación, que es la de la eficiencia, denotada por la letra del alfabeto griego eta, que nos relaciona la potencia de salida con la potencia de entrada. Pero esta potencia de salida se refiere en este caso a la potencia en el generador. Es decir,
P sub G, que es a la cual queremos sacar la eficiencia. Entonces, esta potencia salida se refiere a la potencia en el generador, ¿no? Y la potencia de entrada sería la potencia del viento de entrada al generador, que recordemos está dado por pues, la potencia del viento 1, que en este caso pues la vamos a renombrar como Pin, potencia de entrada, igual a un medio de la densidad del aire por el área del generador por la velocidad de, en este caso, sí, el viento 1 al cubo. Entonces, pues, realizamos el análisis, el despeje, reemplazamos P sub G sobre P sub I. Y pues como podemos observar, podemos cancelar algunos términos, como la densidad y el área del generador. También vemos que podemos cancelar este 2 con la mitad de este 4, obteniendo un medio. Y vemos que nos queda la eficiencia en función de las velocidades de entrada y de salida del generador, las velocidades de entrada y salida del viento. Entonces, pues realizando toda la simplificación algebraica, podemos partir esta velocidad del viento 1 al cubo en Dosta y pues llegamos a esta expresión, realizando todo la reducción algebraica de este. Llegamos a la expresión entonces de un medio por 1 más la velocidad del viento 2 sobre la velocidad del viento 1 multiplicado por 1 menos la velocidad del viento 2 sobre la velocidad del viento 1. Esto pues elevado al cuadrado. Y vamos a definir a la velocidad del viento 2 sobre la velocidad del viento 1, recordando también que P omega 2 siempre será menor a la velocidad del viento 1, que sería la entrada. Y llegamos a esta expresión, que es la expresión de eficiencia para un aerogenerador, denotada por esta letra eta, o también los textos conocido como CP o coeficiente de potencia. Bueno, una vez hallada la expresión para la eficiencia del aerogenerador, vamos a hallar los máximos y los mínimos para este. Siendo pues lo primero que tenemos que hacer es sacar la primera derivada de la eficiencia respecto de x. Recordemos pues que x es la velocidad de salida del aerogenerador sobre la velocidad de entrada. Entonces, bueno, sacamos la primera derivada. La derivada de 1 pues es una constante 0, de x al cuadrado es 2x, de x es 1 y de x al cubo es 3x al cuadrado. Recordemos entonces que al sacar la segunda derivada de esta función, si esta es mayor a 0, se trata de un máximo. Y si el resultado de este, evaluado en esos puntos críticos, es mayor a 0, se trata de un mínimo. Entonces, a esta primera derivada vamos a hallarle los puntos críticos o hallar las raíces, en este caso, una función cuadrática, un polinomio de grado 2. Podemos hacerlo con la fórmula cuadrática o con una calculadora que nos resuelva polinomios para hallarle las raíces o los puntos críticos. Y entonces hallamos que son menos 1 y un tercio.
Ya con esos resultados vamos entonces a sacar la segunda derivada de la función. Tenemos como resultado entonces un medio de menos 2 más menos 3x. Y reemplazamos los puntos críticos que habíamos obtenido en la diapositiva anterior. Entonces, al evaluar con menos 1, obtenemos como resultado un medio o 0,5 que es mayor a 0, lo cual implica que el menos 1 se trata de un mínimo. Y al reemplazarlo por un tercio en la ecuación, en la segunda derivada, obtenemos como resultado menos 3 medios, que es menor que 0. Por lo tanto, estamos hablando de un máximo. Entonces es un medio el que nos interesa. Es un tercio el que nos interesa, ya que es el punto máximo de nuestra función. Reemplazando entonces ese un tercio en la ecuación de la eficiencia que ya hemos hallado anteriormente, también conocida como CP o coeficiente de potencia, obtenemos la eficiencia teórica máxima de ese aerogenerador, obteniendo 16 sobre 27 avos, o 16 avos, 16 sobre 27, que corresponden a 0,592592 o el 59,25%. Sería hasta entonces la eficiencia teórica máxima que nos podría proveer un aerogenerador. Usando máximos y mínimos podemos determinar esa eficiencia teórica. Aquí vemos la gráfica de la función de la eficiencia, la ecuación cúbica. Y este punto máximo de aquí es el que se refiere al 59,25%. Esa sería la energía teórica máxima, la potencia teórica máxima que podría extraer un aerogenerador, una turbina de radio R del viento. Esto se conoce como la ley de Betz. O límite de Betz. Ya, bueno, ya comercialmente encontramos distintos tipos de aerogeneradores, siendo el más eficiente el aerogenerador de 3 palas. ¿Qué afecta al número de palas? Sí, un aerogenerador de 4 palas tiene una eficiencia similar, por lo cual es innecesario considerarlo, pues tiene eficiencia similar y pues sería gastar más material por casi lo mismo. Tenemos aerogeneradores de una pala, de 2 palas, pero igual como podemos observar, siempre pues todos están por debajo del límite que calculamos anteriormente por la función de la eficiencia. Bien, también quiero añadir aquí pues en la foto de la izquierda vemos el parque eólico Jepirachi, que es el único parque eólico que tenemos en Colombia, ubicado en el municipio de Uribia, en La Guajira, Colombia. Este parque eólico está ubicado pues en territorio guayú, provee energía a esa zona que pues, está conformada también por comunidades de guayú. Entonces, resulta que en este año, en el 2020, el parque dejó de estar en funcionamiento por una resolución de la CREC, que es la Comisión Reguladora de Energía y Gas, donde dictan pues que los parques eólicos y las granjas fotovoltaicas tienen que cumplir con
unos estándares de estabilidad para entregarle al sistema interconectado nacional o al sistema, a la red eléctrica. Entonces, pues este parque, que entró en funcionamiento en 2004, el 18 de abril de 2004, pues ya lleva 16 años en funcionamiento. Por tanto, pues por su antigüedad, según esto deberían ser desmanteladas o actualizadas para pues cumplir con los estándares que dicta la CREC. Pero pues esto no, por su antigüedad, pues es un poco complicado y tanto las comunidades de la zona como la misma EPM, que es la empresa de energía de Medellín, que es la que está encargada de este proyecto, del parque eólico, pues ha pedido al gobierno nacional que se permita la apertura del parque eólico, dándole funcionamiento hasta el 2023, para en ese momento, eh, si no se presenta pues la propuesta de actualización de las torres, ser desmantelada, lo cual también es un poco preocupante, pues es la única central eólica con la que cuenta nuestro país, siendo pues que hay también un par de proyectos que igual están solo en estudios de viabilidad y no están aprobados, por lo cual también queda en la incertidumbre si Colombia contará a futuro con un parque eólico o no, y se va a tirar netamente por la energía hidroeléctrica, que es la de mayor uso en nuestro país. No siendo más, muchas gracias, gracias por su atención y pues ya el compañero Kenan va a entrar con un pequeño ejercicio también de aerogeneradores, un ejercicio un poco más práctico. Muchas gracias. A continuación se tiene un ejercicio de aplicación, en el cual se pide calcular la salida de potencia del aerogenerador, que tiene aspas de 15 metros de diámetro. Sí, se tiene una velocidad de viento de 2 metros sobre segundo. Entonces se supone que la eficiencia del sistema es del 90% y tiene una densidad del aire de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces se saca todos los datos que nos da el problema, como son el diámetro de las aspas, la velocidad, el viento, la eficiencia del equipo. Entonces se tiene que el radio va a ser igual a diámetro dividido entre 2, entonces se tiene que el radio va a ser 7.5 metros, donde va a estar incidiendo el aerogenerador. Entonces con esto calculamos el área, que es pi r al cuadrado, de manera que como resultado vamos a tener 176.71 metros cuadrados. Aplicando la ecuación ya deducida antes, solo se sustituye los valores en la ecuación, la cual nos da una potencia de 82.56 kilovatios, de manera que como el equipo tiene una eficiencia del 90%, nos da como resultado final una potencia de 72.5 kilovatios. A continuación se tiene la reducción, simplificación de unidades de la ecuación, donde podemos ver que metros cúbicos con metros cúbicos se me cancelan, de manera que me queda newton sobre segundo, donde podemos decir que un newton es igual a un joule, de manera que joule sobre segundo va a ser igual a vatios.